Vamos a solucionar este problema de suma de vectores. Tenemos los 4 vectores con sus respectivas magnitudes y direcciones mostradas en la figura y lo que debemos calcular es el vector v igual a menos, entre paréntesis, b menos c más d. Lo que vamos a hacer es calcular las componentes de cada uno de los vectores de la siguiente forma. Comencemos con el vector a. Tenemos la componente nx, la vamos a poner así con verdecito, y la componente rectangular en y, que sería esta, paralela al eje y. Entonces acá tenemos las dos componentes, a, x y a y. Ahora vamos a continuar con el vector b, vamos a utilizar otro color. Tenemos que en x esta va a ser la componente y en y va a ser esta que estoy trazando acá. Entonces esta va a ser bx y by. Continuamos con c, pero veamos que c solamente tiene componente en y porque está sobre ese eje. Continuamos entonces con el vector d. Vamos a utilizar para este el color rojo. Entonces tenemos que en x esta sería la componente rectangular, la trazamos paralela al eje x, y la componente en y sería esta que estoy trazando acá. Entonces este pedacito va a ser la componente de en x y esta va a ser la componente de en y. Ahora, ¿quién sería entonces A, B, C y D expresado en sus componentes rectangulares? La suma de la componente en x y la componente y de cada vector. Entonces, A sería igual a la componente en x. La componente en x es la que estoy señalando acá, es el cateto adyacente a ese ángulo de 37, por lo tanto, sería igual a coseno de 37 grados, pero yo sé que A mide 20 unidades, entonces sería 20 por el coseno de 37. ¿En qué dirección? Y recordemos que los vectores unitarios asociados a x y a y son y j respectivamente. Esto sería positivo porque miremos que esta componente está a lo largo del eje del lado positivo de x. Entonces continuamos con la componente y más 20, y en este caso sería seno de 37, porque en dirección j, porque la componente y, que es la que estoy señalando acá, fíjense que es el cateto opuesto a 37, ¿sí? Y también es positivo porque está a lo largo del eje positivo de y. Lo mismo va a ser con los demás vectores. Pasemos a el b. Entonces, la componente en x está a lo largo del eje negativo de x, por lo que acaba un menos. También es el cateto adyacente y b mide 15, entonces sería 15 coseno de 25 grados, que es el ángulo que nos están dando, dirección y, ya puse el menos, más 15 seno de 25 en dirección j, y este es positivo porque la componente en y de b se dirige a lo largo del eje positivo de y. C solamente tiene componente en y, por lo que la componente en x es 0 y me va a quedar, como mide 30 unidades, entonces simplemente es 30 en dirección ¿qué? J. Muy bien, continuamos con el vector D. La componente en x, en este caso, como vemos acá, es el cateto opuesto a 29 grados, que es lo que nos están dando, por lo que acá me va a quedar
Y como mide 7 unidades, me va a quedar 7 por el seno, porque es el cateto opuesto, seno de 29 grados. En dirección Y, positivo, porque miren que se dirige a lo largo del lado positivo de X, más. Y la componente Y, como es el cateto adyacente, entonces va a ser 7 por el coseno de 29, pero acá se está dirigiendo hacia el lado negativo de Y, por lo que va un menos. Entonces este más lo vamos a cambiar por un menos. Esto en dirección J. Con ayuda de la calculadora hice aproximación en decimales de estas operaciones y nos queda entonces que A es igual a 16i más 12j, B es igual a menos 13,6 en I, más 6,3 en J, C es igual a 30j, D es igual a 3,4 en I, menos 6,1 en J. Recuerden, es una aproximación. Ahora, lo que me piden es hallar este vector V. Lo primero que vamos a hacer es esto que está acá en el paréntesis, que es B menos C. ¿Quién sería B menos C? B menos C va a ser igual, ya los tengo acá, entonces es solamente reemplazar. Menos 13,6 en I, más 6,3 en J, menos C. ¿Quién es C? 30 en J. Entonces me queda 30 en J y hago esta operación. Esto sería igual a menos 13,6 en I y hago la operación de los dos números que tienen la J, porque solamente podemos sumar naranjas con naranjas y peras con peras. Entonces, ¿a qué es igual? 23,7, pero con signo negativo porque el 30 es mayor. Entonces me queda 23,7 en dirección J. Pero veamos algo. Acá calculé B menos C, pero veamos que está dentro de un paréntesis y por fuera hay un menos. Entonces, calculando esto, ¿cómo me quedaría? Menos por menos más, 13,6 en la dirección I, menos por menos más, 23,7 en dirección J. Ya tendría calculada esa parte. Entonces, ¿a qué va a ser igual V? A. Reemplacemos quién es A. 16 en I, más 12 en J. Ya calculamos toda esta parte, menos paréntesis B menos C. Entonces reemplazamos más 13,6 en I, que fue lo que nos dio, más 23,7 en J, más D. ¿Quién es D? 3,4 en I, menos 6,1 en J. Lo último que tenemos que hacer es operar los que tienen dirección I y los que tienen dirección J. Entonces me quedaría 16 más 13,6 más 3,4. Y por otro lado, 12 más 23,7 menos 6,1. Y eso me da que V es igual a 33 en dirección I más 29,6 en dirección J. Recuerden que somos un grupo de tutores, estamos a su servicio 24/7 para que nos coticen sus trabajos, sus tareas, sus talleres, porque somos conscientes de que hay mucha carga académica para muchos de ustedes. Espero que les haya servido. Bye.